¿Y si el mensaje a los extraterrestres de las Voyager se malinterpreta? Investigadores sostienen que el disco dorado de las sondas de la NASA podría confundir a la civilización alienígena que lo encuentre. El lanzamiento de las sondas Voyager 1 y 2 hace más de 40 años marcó un antes y un después. Ambas hicieron importantes exploraciones científicas en el sistema solar, y permitieron, por primera vez, mirar hacia atrás y ver a la Tierra en un insignificante punto azul pálido. En 2012, la Voyager 1 atravesó la heliopausa y salió oficialmente del sistema solar. Está previsto que las dos viejas naves sigan explorando, hasta el año 2025 o 2030, junto a ellas, la humanidad, dividida en plena Guerra Fría, lanzó sendos discos dorados, los Golden Record. Con estos trató de fabricar una cápsula del tiempo para reflejar la naturaleza de la Tierra y la cultura humana, con la esperanza de que fuera encontrado por una civilización espacial. Para ello, se usó un disco de cobre cubierto de oro. En una cara se grabaron imágenes, y en la otra sonidos. Se añadieron 117 fotografías de la vida cotidiana y del planeta, saludos en 54 idiomas, sonidos de la vida y 90 minutos de música, con Beethoven, Mozart, Stravinsky, Chuck Berry o Louis Armstrong. Se añadió un pequeño pinchadiscos y en una portada se grabaron unas instrucciones para escuchar las grabaciones. Por ejemplo, para indicar las revoluciones de reproducción adecuadas se usó una unidad relacionada con una transición fundamental del hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Rebecca Orchard y Seri Weiss Jensen, dos investigadoras de la Universidad de Ohio, Estados Unidos, tienen sospechas de que el antropocentrismo reflejado en los discos podría hacer que el mensaje fuera muy confuso para una civilización extraterrestre. Entre otras cosas, creen que los extraterrestres podrían pensar que los hombres aman discutir o que hablan una jerga incomprensible. Sus conclusiones se presentaron en la conferencia de la National Space Society celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos. Los discos de oro de las Voyager son una bonita representación de cómo los humanos quieren verse a sí mismos, pero están diseñados para ser recibidos e interpretados por algo que tiene las capacidades sensoriales de un humano medio. Si alguno de esos sentidos no está presente, o hay otro nuevo añadido, el disco de oro se hace bastante confuso. Un mensaje poco claro. El primer problema comienza con el concepto del disco. Si los alienígenas tuvieran sentido del oído y de la vista, podrían tratar de correlacionar los sonidos de una cara con las imágenes que están en la cara contraria. Los saludos, por su parte, tienen el problema de que hacen coincidir 54 lenguas que suenan de forma diferente, que carecen de congruencia gramatical y que se suceden como si alguien estuviera discutiendo. La mezcla entre Bach, Stravinsky y la música folclórica búlgara no lo ponen más fácil. Por suerte o por desgracia, faltan 40.000 años para que las Voyager, que surcan el espacio interestelar, pasen cerca de algo. La próxima parada de la Voyager 1 es una estrella llamada C79 3888 y situada a 17,6 años luz de la Tierra. Por entonces, la sonda pasará a 1,6 años luz de ella. Por ello, y tal como dijo Carl Sagan, la nave solo será encontrada y el disco reproducido si hay una civilización espacial en el espacio interestelar. Además de todo esto, debemos pensar también, que es posible que el mensaje de las Voyager sea interceptado por una civilización alienígena hostil. La pregunta que debemos hacernos es, ¿vale la pena enseñarle nuestro modo de vida, dónde está nuestro planeta y nuestro sistema solar, y cómo somos nosotros, a una civilización que podría usar esa información para destruirnos? Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo amigos. Si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.